¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan debe escapar de sus perseguidores. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro, el pueblo del Círculo Negro, de Robert E. Howard. Tercera parte. Capítulo 6. La montaña de los adivinos negros. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Yasmina, intentando mantenerse erguida en la silla y aferrándose desesperadamente a su secuestrador. La muchacha advirtió avergonzada que no le resultaba desagradable sentir los poderosos músculos del hombre bajo sus dedos. «A Afgulistán», contestó el cimerio. «El camino es peligroso, pero el caballo nos conducirá sin problemas, a menos que tropecemos con algunos de tus amigos o con tribus enemigas mías. Ahora que Yar Asfal ha muerto, esos malditos Wasulis nos perseguirán. Me sorprende que no estén detrás de nosotros ya». «¿Quién era ese hombre que atropellaste?», preguntó la joven. «No lo sé, jamás lo había visto. No es un guli, de eso estoy seguro. No sé qué diablos estaría haciendo allí. Había una muchacha con él». «Sí», repuso la Devi con una expresión sombría en sus ojos. «No lo entiendo. Esa muchacha era mi doncella Gitara. ¿Crees que venía a ayudarme? Ese hombre era un amigo. Si es así, los Wasulis los deben de haber capturado a ambos». «Bueno», repuso Conan, «no podemos hacer nada por ellos. Si regresamos nos arrancarán el pellejo. No acabo de comprender cómo una muchacha como esa pudo adentrarse tanto en estas montañas, en compañía de un solo hombre, y además de un erudito con túnica, ya que eso es lo que parecía. Lo cierto es que en todo esto hay algo diabólicamente extraño. Yars Afal muerto y ese hombre que se movía como un sonámbulo. He visto a los sacerdotes de Zamora llevando a cabo abominables ritos en sus templos prohibidos, y sus víctimas tenían la misma mirada de ese hombre. Los sacerdotes miraban fijamente a sus ojos y murmuraban palabras mágicas, y entonces los hombres se comportaban como autómatas y hacían todo lo que se les ordenaba, con los ojos vidriosos. Y entonces vi lo que ese individuo tenía en la mano», siguió diciendo Conan, «lo que Yars Alfal recogió del suelo. Era como una bola negra muy brillante, parecida a la que usan las sacerdotisas del templo de Yesud cuando bailan ante su dios, es decir, la araña negra. Yars Asfal la sostuvo en la mano y no recogió nada más del suelo. Sin embargo, cuando cayó muerto, una araña similar al dios de Yesud, pero más pequeña, escapó de entre sus dedos. Y entonces, cuando los Wasulis se mostraron temerosos e inseguros, una voz los incitó a que me mataran. Y yo sé que esa voz no salió de la garganta de ningún guerrero, ni de las mujeres que miraban desde las cabañas. Parecía venir desde arriba». Yasmina no dijo nada, miró hacia el oscuro perfil de las montañas que los rodeaban y se estremeció. Todo su ser tembló ante la sobrecogedora naturaleza. Aquella era una tierra en la que todo podía suceder. El sol estaba alto y calentaba ferozmente. Sin embargo, el viento que soplaba en ráfagas intermitentes parecía arrastrar consigo trozos de hielo. En un momento la joven oyó un extraño sonido encima de ellos, que no era causado por el viento, y a juzgar por la forma en que Conan levantó la cabeza, Yasmina pensó que se había nublado momentáneamente un trozo de cielo, como si algún objeto invisible se hubiera interpuesto entre ella y el firmamento, pero no estaba segura. Tampoco hizo ningún comentario, pero Conan aflojó el cuchillo en la vaina. En ese momento iban por un sendero débilmente marcado, que entraba en gargantas tan profundas que el sol jamás llegaba al fondo. A trechos se extendía sobre abruptas pendientes, cuyo suelo de pizarra suelta amenazaba desplomarse bajo sus pies, y otras veces seguían por el borde de terribles precipicios que se abrían a ambos lados. El sol había sobrepasado el cenit cuando cruzaron un estrecho sendero
que serpenteaba entre grandes formaciones rocosas. Conan dirigió su caballo hacia el sur, casi en ángulo recto con la dirección que habían seguido hasta ese momento. En un extremo de este camino hay una aldea Galsai, explicó. Sus mujeres caminan por este sendero cuando van al pozo en busca de agua. Necesitas ropas nuevas. Yasmina miró su vestido y asintió con un movimiento de la cabeza. Sus zapatillas de seda bordada en oro estaban deshechas, y la ropa interior de seda no era más que un conjunto de harapos que apenas se mantenía en su sitio. Al llegar a un amplio rincón abierto en la roca, Conan desmontó, ayudó a hacer lo mismo a Yasmina y luego se quedó en actitud de espera. El cimerio hizo un movimiento con la cabeza, pero la muchacha no oía nada. «Viene una mujer por el camino», dijo Conan. Yasmina, presa de pánico, se aferró a su brazo. «No, no la matarás», preguntó en voz baja. «Normalmente nunca mato a mujeres», repuso Conan con un gruñido, «aunque algunas de las que viven en estas montañas y colinas son verdaderas lobas». «No, nada de eso, por Kron. Le pagaré sus ropas. ¿Qué te parece?» Conan le enseñó a la joven un puñado de monedas de oro, entre las cuales eligió la más grande. La muchacha asintió en silencio, profundamente aliviada. Tal vez era natural que los hombres pelearan y murieran, pero Yasmina sintió un escalofrío ante la idea de ver cómo se mataba a una mujer. Al cabo de un rato apareció una muchacha en una esquina de la garganta. Se trataba de una joven Galsai, alta y delgada, muy erguida, que cargaba un enorme pellejo de agua vacío. Hizo un movimiento como si intentara echar a correr, pero luego se dio cuenta de que Conan se encontraba muy cerca de ella, como para permitir que escapara. Y entonces se quedó inmóvil, mirándolos con una mezcla de temor y de curiosidad. Conan le enseñó la moneda de oro. «Te daré este dinero si le das tus ropas a esta mujer», dijo. La respuesta fue inmediata. La muchacha sonrió con sorpresa y delicia, y con el desdén típico de una mujer de la montaña, por las pudorosas convenciones, se quitó rápidamente su túnica bordada, los anchos pantalones y luego la camisa de mangas anchas, al tiempo que se deshacía de sus sandalias. Hizo un bulto con la ropa y se la entregó a Conan, que a su vez se lo alcanzó a la atónita Devi. «Vete detrás de aquella roca y ponte todo esto», dijo, demostrando con su actitud que no era ningún salvaje. «Haz un paquete con tus ropas y dámelo cuando salgas de allí». «El dinero», exclamó la otra joven extendiendo ansiosamente la mano. «El oro que me prometiste». Conan le arrojó la moneda. La muchacha la cogió en el aire, la mordió y la ocultó rápidamente entre sus cabellos. Luego se agachó, tomó el pellejo de agua y reanudó su marcha, sin darle la menor importancia a su desnudez. Conan esperó con cierta impaciencia mientras la Devi, por primera vez en su vida, se vestía sola. Cuando salió de detrás de la roca, Conan lanzó una exclamación de sorpresa. La muchacha sintió que en su interior ardía un conjunto de emociones mezcladas al ver la fiera admiración que brillaba en los ojos azules del cimerio. Este apoyó una mano en el hombro de la muchacha, al tiempo que la contemplaba ávidamente, desde todos los ángulos. «Por Kron», exclamó, «con las otras ropas tan místicas parecías fría, lejana, sí, remota como una estrella. Ahora eres una mujer de carne y hueso. Cuando te fuiste detrás de esa roca eras la Devi de Bendia, y ahora has salido de allí como una muchacha de las montañas, aunque 1000 veces más hermosa que cualquier otra mujer de Saibhar. Eras una diosa, ahora eres una mujer real». Conan le dio una fuerte palmada a la joven en las nalgas, como expresión de su admiración, y la muchacha lo entendió así, sin sentirse ultrajada en lo más mínimo por esa actitud. Era como si el cambio de ropa hubiera dado lugar a una transformación de su personalidad. Pero Conan, a pesar de todo, no olvidó que el peligro seguía rondando. Cuanto más se alejaran de Saibhar, había menos posibilidades de que se encontraran con soldados chatrillas. Por otro lado, durante todo el camino había oído ruidos que le advertían, sin ninguna duda, de que los vengativos Wasulis de Kurun le pisaban los talones. El bárbaro subió a la Devi a la silla, luego montó él y dirigió el caballo hacia el oeste.
Después arrojó el paquete de ropa de la Debbie a un precipicio que seguramente medía miles de metros de profundidad. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó ella. «¿Por qué no le diste esa ropa a la muchacha?». «Los jinetes de Pescauri están peinando estas montañas y colinas», replicó Conan. «Seguramente les tenderán emboscadas y los atacarán en todas las curvas del camino. Pero en represalia ellos destruirán todas las aldeas que encuentren a su paso. Puede que en cualquier momento giren hacia el oeste. Si encuentran a una muchacha con tus ropas, la torturarán hasta hacerla hablar. Y en ese caso tendrían una buena pista». «¿Y qué hará esa joven?», dijo la Debbie. «Regresará a su aldea y le dirá a su gente que la atacó un desconocido. Los hombres nos perseguirán, pero antes tendrá que ir a buscar agua, porque si se atreve a presentarse sin ella, le darán latigazos hasta arrancarle el pellejo. Eso nos dará bastante tiempo, jamás nos cogerán. Hacia la noche cruzaremos la frontera Afghuli. En este lugar no hay el menor rastro de viviendas humanas», dijo la Debbie. «Esta región parece especialmente desierta, incluso tratándose de los montes Himelios. No hemos visto un solo camino desde que dejamos aquel por el que venía la joven». Como respuesta, Conan señaló hacia el noroeste, donde Yasmina distinguió un pico que sobresalía por encima de los enormes riscos. «Yibcha», dijo Conan con un gruñido. «Todas las tribus construyen sus aldeas lo más lejos posible de esa montaña». La muchacha se fijó con más atención. «Yimcha», exclamó, «la montaña de los adivinos negros». «Eso dicen, jamás he estado tan cerca de ella. Siempre he girado hacia el norte para evitar a los grupos de soldados chatrillas que vigilaban las montañas. El camino habitual de Kurun a Afghulistán está más al sur. Este es muy antiguo y está muy poco transitado». La joven miró fijamente al remoto pico y se clavó las uñas en sus rosadas palmas. «¿Cuánto tiempo se tardaría en llegar a Yimcha desde aquí?». «El resto del día y toda la noche», repuso Conan, haciendo una mueca. «¿Quieres ir hasta allí, por Kron? No es un lugar para seres humanos, según dice la gente de las montañas». «¿Por qué no se reúnen y matan a los diablos que las habitan?», preguntó la muchacha. «Matar a hechiceros con espadas. De todos modos, nunca molestan a nadie, a menos que la gente los moleste a ellos. Jamás he visto a uno, aunque he hablado con unos hombres que aseguraban haberlos visto. Cuentan que vieron a unos individuos muy silenciosos, vestidos con túnicas negras, al salir el sol y al atardecer. ¿Tendrías miedo de atacarlos?». «¿Yo?». Esa era una idea nueva para Conan. Guardó silencio durante unos segundos y luego dijo: «Si intentaran atacarme, estarían en juego mi vida y la suya, pero no tengo ningún interés en atacarles yo. He venido a estas montañas para reunir a un grupo de hombres y no a luchar contra brujos». Yasmina no aceptó de inmediato la respuesta. Miró hacia el pico como si se tratara de un enemigo, sintiendo una extraña sensación de cólera en el pecho. En su interior comenzaba a nacer un nuevo sentimiento. Había pensado enfrentar al hombre que en ese momento la llevaba en brazos con los maestros de Yimcha. Tal vez hubiera otro camino, además del método que había planeado para lograr su propósito. No se equivocaba al calibrar la mirada que le dirigía aquel salvaje cada vez que sus ojos se posaban en ella. Cuando las blancas manos de una mujer tiran de las cuerdas del destino, se derrumban reinos. Súbitamente Yasmina se puso en tensión y dijo señalando a lo lejos: «Mira». Sobre el distante pico colgaba una nube de aspecto extraño. Era de color carmesí, con algunas manchas doradas. La nube se movía, giraba y se contraía. De repente pareció despegarse del pico cubierto de nieve, flotó como una pluma y luego se volvió invisible contra el cielo azul. «¿Qué era eso?», preguntó la muchacha, preocupada cuando un gran saliente de roca ocultó por un momento la montaña. Incluso ese fenómeno natural, a pesar de su belleza, era inquietante. «Los hombres de las montañas lo llaman la alfombra de Yimcha, aunque no sé qué pueda significar eso», repuso Conan. «He visto 500 hombres corriendo como si los persiguiera el mismísimo diablo, para ocultarse en cuevas y grietas de las rocas, porque veían flotar esa nube sobre la montaña. ¿Qué diablos?».
En ese momento avanzaban a través de una estrecha garganta entre altos muros y salieron a un amplio rellano, flanqueado por una serie de abruptas pendientes por un lado y un gigantesco precipicio por el otro. El pequeño sendero seguía el rellano, giraba alrededor de una formación rocosa y reaparecía a intervalos mucho más abajo, siempre serpenteando. Pero al salir de la garganta que daba al rellano, el caballo se detuvo súbitamente, relinchando y resoplando. Cuando le golpeó los flancos con ambos talones, y el animal volvió a relinchar y agitó la cabeza, vacilando y temblando, como si se encontrara ante una barrera invisible. Conan maldijo entre dientes y desmontó. Luego bajó a Yasmina de la silla. Acto seguido avanzó con una mano extendida, como si esperara hallar algún obstáculo o una resistencia imprevista, pero no hubo nada que lo detuviera. Si bien cuando cogió el caballo por las riendas, el animal se negó a dar un solo paso, relinchando y poniéndose sobre dos patas. Entonces Yasmina gritó y Conan dio media vuelta, llevándose una mano a la empuñadura del cuchillo. Ninguno de los dos lo había visto llegar, pero allí estaba, con los brazos cruzados. Se trataba de un hombre con una túnica de pelo de camello y turbante verde. Conan gruñó sorprendido cuando reconoció al mismo individuo que había atropellado su caballo al salir disparado de la cabaña por la puerta secreta en la aldea Wasuli. «¿Quién diablos eres?», preguntó el cimerio. El hombre no contestó. Conan vio que sus ojos estaban desorbitados, que tenía la mirada fija y que ésta mostraba una extraña luminosidad. Los ojos del desconocido le sostuvieron la mirada como si fuese un imán. La hechicería de Kemsa se basaba en el hipnotismo, como ocurría con casi toda la magia oriental. Muchas generaciones habían vivido firmemente convencidas de la realidad y el poder del hipnotismo. Su fuerza aumentó mediante la práctica y el pensamiento, hasta formar una atmósfera intangible, contra la cual el individuo, abrumado por las tradiciones de esta tierra, se sentía absolutamente desamparado. Pero Conan no era oriental. Esas tradiciones no significaban nada para él. El hipnotismo no existía ni siquiera como un mito en Cimeria. Él no había recibido la herencia cultural que preparaba al oriental para someterse a los hipnotizadores. Sabía perfectamente lo que intentaba hacer Kensa con él, pero aún así sentía el impacto de la fuerza de aquel hombre como un vago impulso, como una tira y afloja del cual él podía deshacerse de la misma manera que un hombre se sacude una tela de araña de la ropa. Puesto que conocía la magia negra, Conan desenvainó el largo cuchillo y atacó con la velocidad de un león de las montañas. Pero el hipnotismo no era la única ciencia que practicaba Kensa. Yasmina, que contemplaba la escena asombrada, no pudo ver mediante qué truco de movimientos o arte el hombre del turbante verde esquivó el terrible golpe dirigido a su vientre, pero la ancha hoja del cuchillo pasó a un lado de su cuerpo. Yasmina tuvo la impresión de que Kensa simplemente había acariciado la nuca de Conan con la palma de la mano. Lo cierto es que el cimerio cayó al suelo como un buey apuntillado. Sin embargo, Conan no estaba muerto. Amortiguó la fuerza de la caída con la mano izquierda y atacó en dirección a las piernas de Kensa, mientras caía al suelo. Pero el Raksha esquivó el cuchillo dando un increíble salto hacia atrás. Hitara salió de entre las rocas y se acercó a Kensa. Yasmina, al reconocerla, soltó un agudo grito. El saludo murió en la garganta de la Devi al ver la expresión maligna que se reflejaba en el rostro de la bella muchacha. Conan se incorporó lentamente, aturdido por la cruel habilidad de aquel golpe que, aplicado con un arte olvidado mucho antes del hundimiento de Atlantis, hubiera quebrado como una rama seca el cuello de un hombre más débil que Conan. Kensa lo miró con cautela, un tanto desconcertado. El Raksha había hecho frente con éxito a los cuchillos de los enloquecidos Wasulis en el desfiladero, detrás de la cabaña de Kurun. Pero la resistencia del cimerio había minado un poco su confianza en sí mismo. La magia siempre se fortalece con los éxitos y no con los fracasos. Dio un paso hacia adelante con una mano levantada y luego se detuvo como congelado, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos desorbitados.
A pesar de sí mismo, Conan siguió la dirección de su mirada, y lo mismo hicieron las mujeres. La muchacha que se hallaba junto al tembloroso caballo, y la que estaba al lado de Kenza. En ese momento se vio una nube de color carmesí descendiendo por la ladera de la montaña, como un remolino de polvo brillante. El oscuro rostro de Kenza se volvió de color ceniciento, su mano comenzó a temblar, y la dejó caer a un lado de su cuerpo. La nube se separó de la ladera de la montaña y descendió trazando un amplio arco en el aire. Tocó el borde del rellano que había entre Conan y Kenza, y el Raksha retrocedió con un grito ahogado. Dio unos pasos hacia atrás e hizo retroceder a Hitara, protegiéndola con ambas manos. La nube de color carmesí se balanceó durante unos instantes, luego desapareció como una pompa de jabón y estalló en el aire. En el rellano había 4 hombres de pie. Era milagroso, increíble, imposible, pero real. Allí no había espectros ni fantasmas. Eran 4 hombres altos, con las cabezas rapadas, parecidas a las de un buitre. Llevaban túnicas negras que les cubrían los pies. Sus manos quedaban ocultas por las anchas mangas de las túnicas. Estaban en silencio, y sus cabezas se movían al unísono, como asintiendo. Se encontraban frente a Kenza y Conan, situado detrás de ellos. Sintió que se le helaba la sangre en las venas. Al levantarse del suelo, retrocedió tambaleándose hasta que sintió la temblorosa piel de su caballo contra la espalda. La Devi corrió hacia él y lo aferró por el brazo. Nadie dijo una sola palabra. Reinaba un silencio de muerte en el lugar. Los 4 hombres vestidos de negro miraban a Kenza. Sus rostros de buitre denotaban la más absoluta impasibilidad, y sus ojos miraban fijamente al vacío, en actitud contemplativa. Kenza temblaba como un hombre atacado por la malaria. El sudor inundaba su oscuro rostro. Su mano derecha se cerraba sobre algo que había debajo de su túnica, con tal desesperación que la sangre desapareció de sus dedos y estos se volvieron completamente blancos. Su mano izquierda se apoyó sobre un hombro de Hitara y se crispó como en plena agonía, como la mano de un hombre que se ahoga. La joven no hizo el menor gesto de dolor aun cuando aquellos dedos se hundieron como garras en su carne. Conan había visto cientos de batallas a lo largo de su vida, pero jamás había contemplado un enfrentamiento como aquel, en el cual 4 voluntades diabólicas intentaban derrotar a otra más débil que la suya, pero igualmente demoníaca, que se les oponía. El cimerio percibió lo monstruoso de aquella lucha. Con la espalda hacia la pared, cercado por sus antiguos maestros, Kenza luchaba por su vida con todo su oscuro poder, con todos los terribles conocimientos que ellos le habían enseñado a través de largos años de sumisión y vasallaje. Era mucho más fuerte de lo que él mismo había imaginado, y el libre ejercicio de sus poderes en su propio beneficio había desencadenado fuerzas insospechadas. La desesperación y el terror que sentía le proporcionaban en ese momento una energía increíble. Retrocedió ante el impacto de aquellos ojos hipnóticos, pero aún así se mantuvo firme en su terreno. En su rostro se dibujó una mueca bestial de dolor. Era una lucha de espíritus, de poderosos cerebros que participaban de un conocimiento negado al resto de los hombres durante millones de años, una lucha de mentes que había cruzado todos los abismos y explorado las oscuras estrellas donde reinan las sombras. Yasmina lo comprendía mucho mejor que Conan, y también entendía vagamente por qué Kenza podía soportar la fuerza concentrada de esas 4 voluntades infernales que podrían haber hecho pedazos la misma roca en la que se apoyaban los pies del hombre. Su salvación era la joven a la que se aferraba desesperadamente. Era como una ancla para su alma temblorosa, que comenzaba a derrumbarse bajo las olas de aquellas emanaciones psíquicas. Su debilidad era en ese momento su fuerza. Su amor por la joven, por muy violento y maligno que fuese, era todavía un lazo que lo mantenía unido al resto de la humanidad, una ligadura terrenal para su voluntad, una cadena que sus enemigos sobrehumanos no podrían romper, al menos no a través de Kenza. Los 4 hombres vestidos de negro se dieron cuenta de ello antes que él. Entonces uno de ellos dejó de mirar al Raksha
y posó sus ojos en Hitara. Allí no hubo batalla. La joven se encogió y se marchitó como una hoja. Empujada irresistiblemente hacia la nada, se separó del brazo de su amante, antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces ocurrió algo espantoso. La muchacha comenzó a retroceder hacia el precipicio, mirando a sus verdugos con los ojos desorbitados, en los que parecía haber desaparecido toda luz de inteligencia. Kenza soltó un gruñido, y al tratar de avanzar hacia la muchacha, cayó en la trampa preparada para él. Una mente dividida no podía librar una batalla tan desigual. Estaba derrotado. Era como una pluma en sus manos. La muchacha siguió retrocediendo igual que un autómata, y Kenza caminó hacia ella tambaleándose como un borracho, con las manos extendidas, sollozando, al tiempo que sus pies se movían como si estuvieran muertos. La joven se detuvo en el mismo borde del precipicio, rígida, con los talones en el borde. Kenza cayó de rodillas y se arrastró hacia ella, tratando de alcanzarla para evitar su destrucción. Poco antes de que sus temblorosos dedos la tocaran, uno de los brujos se echó a reír. La espantosa carcajada resonó como el replicar de una campana del infierno. La muchacha retrocedió aún más, y súbitamente la expresión de inteligencia volvió a sus ojos, que en aquella décima de segundo reflejaron el más espantoso de los horrores. Gritó y trató de coger las extendidas manos de su amante, y entonces, incapaz de salvarse, cayó al abismo con un terrible alarido de dolor. Kenza llegó hasta el borde y miró hacia abajo, moviendo los labios como si murmurara algo para sí. Desde allí se volvió y miró a sus verdugos durante un momento, con unos ojos que carecían de toda luz humana. Y entonces, súbitamente, estallando en un alarido que casi reventó las rocas, se lanzó sobre ellos, con el cuchillo en la mano. Uno de los rakshas dio un paso hacia adelante y golpeó el suelo rocoso con el pie. Al hacerlo se oyó un repentino tronar que fue aumentando de intensidad. En el punto de la sólida roca en el que acababa de golpear con el pie, se abrió una enorme grieta, y entonces se dio toda una sección del rellano con un crujido ensordecedor. Durante una décima de segundo se vio a Kenza, alzando los brazos aterrorizado, desapareciendo después entre el terrible fragor de la avalancha de rocas que caía al abismo. Los 4 brujos contemplaron con calma el quebrado borde del sendero que formaba el nuevo límite del precipicio, y luego se volvieron. Conan, que se había caído al suelo a causa del temblor de la montaña, se puso en pie junto a Yasmina. Sus movimientos eran tan lentos como sus pensamientos. Se sentía absolutamente aturdido y desorientado. Tenía plena conciencia de la necesidad de ponerse en pie, de subir a la Devi a la silla y de salir galopando con la velocidad del viento. Pero una inexplicable torpeza mental y física le impedía todo movimiento. En ese momento los 4 brujos se volvieron hacia él. Levantaron los brazos y Conan vio aterrorizado cómo sus cuerpos se esfumaban y se convertían en una nebulosa, al tiempo que una débil humareda de color carmesí les rodeaba los pies y los envolvía poco a poco. Al cabo de un segundo desaparecieron en una nube que giraba como un torbellino, y Conan advirtió que él también estaba envuelto en una bruma de color carmesí. Oyó los gritos de Yasmina y los gemidos del caballo, que parecían los de una mujer dolorida. La Devi le soltó el brazo, y cuando Conan atacó ciegamente con su cuchillo, una formidable ráfaga de viento tormentoso lo lanzó contra las rocas. Estaba aturdido y veía una nube de color carmesí que giraba, elevándose por la ladera de la montaña. Yasmina había desaparecido, al igual que los 4 hombres vestidos de negro. Sobre el rellano rocoso de la montaña solamente quedaba su aterrado caballo junto a él. Capítulo 7. Ajin Chah. La nebulosa se disipó del cerebro de Conan, al igual que la bruma se desvanece ante un fuerte viento. Saltó a la silla del caballo profiriendo una terrible maldición, y el animal retrocedió relinchando.
Miró hacia la ladera de la montaña, dudó durante un momento y luego avanzó en la misma dirección que seguía antes de ser detenido por Kensah, pero ahora ya no avanzaba cautelosamente. Aflojó las riendas y el corcel saltó hacia adelante como una flecha, como si tratara de aliviar su tensión mediante un violento ejercicio físico. Al otro lado del rellano de piedra, el hombre y el caballo se lanzaron con furia en una carrera desenfrenada por el estrecho sendero. El camino seguía un pliegue de la roca, serpenteando interminablemente hacia abajo, y hubo un momento en el que Conan pudo ver lo que quedaba del trozo de rellano desprendido de la montaña, un enorme montón de rocas situado al pie del gigantesco risco. Todavía había que descender bastante para llegar hasta el fondo del valle cuando Conan encontró un barranco que parecía una salida natural. Siguió cabalgando entre dos precipicios. Distinguía perfectamente el sendero que debía seguir, que más adelante trazaba una curva cerrada y retrocedía hasta el lecho del río, que estaba a la izquierda. Conan maldijo la necesidad de tener que recorrer tantas leguas, pero era el único camino. Intentar descender hacia el borde que había más abajo del sendero sería imposible. Solo un pájaro podría llegar hasta el lecho del río sin romperse el cuello. Espolió a su animal hasta que llegó a sus oídos el ruido de los cascos de otro caballo que venía desde mucho más abajo. Conan frenó a su corcel y se acercó hasta el borde del risco para observar el seco lecho del río que corría al pie de la montaña. En la garganta se veía una larga columna de jinetes, unos hombres barbudos sobre caballos semisalvajes. Eran aproximadamente unos 500 hombres armados. Conan lanzó un grito y se inclinó sobre el abismo, a 100 metros de altura. Los jinetes se detuvieron y 500 rostros barbudos lo miraron. Un repentino clamor llenó el cañón. Conan no malgastó palabras. Cabalgaba hacia Gore. Bramó desde las alturas. No esperaba encontraros en mi camino, perros. Seguidme tan rápidamente como puedan hacerlo vuestros viejos caballos. Voy a Jincha. Y... ¡traidor! El unánime bramido fue como un jarro de agua fría arrojado a su rostro. ¿Cómo? Conan miró en dirección a la columna de hombres, incapaz de pronunciar una sola palabra más. Vio una cantidad de ojos que lo observaban con furia, rostros congestionados por la ira y manos empuñando armas. «Traidor», dijeron los jinetes con odio. «¿Dónde están los 7 jefes cautivos de Pecus Kauri?» «Supongo que en la prisión del gobernador», dijo Conan. Un alarido sanguinario surgió de cientos de gargantas. El clamor y el ruido de las armas fue tan fuerte que Conan no pudo comprender lo que decían. Entonces el Cimmerio gritó con todas sus fuerzas. «¿Qué diablos significa todo esto? Que hable uno solo y así entenderé lo que queréis decir». Un viejo jefe enjuto, cuya enorme barba le llegaba hasta la cintura, agitó su espada curva en dirección a Conan, como preámbulo, y gritó: «No nos dejaste ir a Pescauri para rescatar a nuestros hermanos». «No, estúpidos», repuso Conan exasperado. «Aun cuando hubierais salvado el muro, lo que es poco probable, los habrían colgado a todos ellos antes de que llegarais allí. Y tú te fuiste solo para negociar con el gobernador», gritó el Afghuli furioso. «Y bien, ¿dónde están los 7 jefes?», bramó el anciano agitando su espada curva. «¿Dónde están? ¡Muertos!». «¿Cómo? ¿Qué dices?», preguntó Conan estupefacto. «Sí, todos muertos», gritaron a coro 500 voces sedientas de sangre, y el anciano jefe vociferó: «No fueron ahorcados. Un Wasuli que estaba en otra celda los vio morir. El gobernador envió a un brujo para matarlos con sus artes mágicas». «Eso no puede ser verdad», exclamó Conan. «El gobernador no se hubiera atrevido a hacer eso. Anoche hablé con él». Lo que acababa de decir había sido muy poco acertado. Un alarido de odio y de acusaciones se elevó al cielo. «Sí, fuiste a verlo completamente solo, para traicionarnos, es verdad». El Wasuli escapó por la puerta que el brujo abrió para entrar, y se lo contó todo a nuestros exploradores, con los que se encontró en Saibbar. Fueron a buscarte al ver que no regresabas. Cuando oyeron el relato del Wasuli, volvieron apresuradamente a Gore, y nosotros ensillamos nuestros caballos y cogimos nuestras espadas.
¿Y qué decíais hacer, estúpidos? Vengar a nuestros hermanos, gritaron los hombres al unísono. Muerte a los chatrillas, matadlo, hermanos, es un traidor. Las flechas comenzaron a caer a su alrededor. Conan se puso de pie sobre los estribos, luchando por hacerse oír por encima del tumulto. Y entonces, con una exclamación de cólera, desafío y asco, comenzó a galopar sendero arriba. Detrás y debajo de él galopaban los afgulis con furor, demasiado encolerizados como para advertir que para alcanzar al cimerio era preciso atravesar el lecho del río en dirección opuesta, tomar luego el sendero en forma de herradura y subir después por el serpenteante camino del risco. Cuando recordaron esto y retrocedieron, su repudiado jefe ya casi había alcanzado el punto en el que el rellano se unía al risco. Una vez arriba, Conan no tomó el camino por el que había descendido, sino que giró en otra dirección, hacia un sendero sin marcar, por el cual el caballo apenas podía pasar. Aún así, al mirar hacia atrás, comprobó que debía recorrer un trayecto bastante largo para alcanzar el lugar desde donde se había despeñado Gitara y el hombre del turbante verde. No había avanzado mucho cuando el caballo relinchó y retrocedió ante algo que se interponía en su camino. Cuando vio los restos de un hombre, era un montón de carne y huesos, algo que se parecía ya muy poco a un cuerpo humano, pero que aún conservaba la vida. Solo los oscuros dioses que gobernaban los siniestros destinos de los brujos sabían cómo Kensa había podido arrastrar su destrozado cuerpo desde aquel caos de rocas hasta el sendero. Impulsado por una misteriosa fuerza, Conan desmontó y contempló durante un momento el horrible cuerpo desfigurado, consciente de que estaba siendo testigo de algo milagroso, contrario a las leyes de la naturaleza. El Raksha levantó su destrozada cabeza, y sus extraños ojos, que brillaban de dolor ante la cercana muerte, se posaron en Conan y lo reconocieron. ¿Dónde están?, preguntó. Su voz no era humana, era una especie de gruñido de ultratumba. Han regresado a su maldito castillo de Jincha, respondió Conan en voz baja. Se han llevado con ellos a la Devi. Iré hacia allí, murmuró el hombre. Los seguiré. Mataron a Gitara, los mataré, a los acólitos, a los 4 del Círculo Negro y al mismo maestro, los mataré a todos. Kensa intentó arrastrar su mutilado cuerpo un poco más, pero ni siquiera aquella indomable voluntad pudo mover ese amasijo de carne y huesos que se mantenía con vida. «Síguelos», susurró Kensa vomitando sangre. «Síguelos». «Eso pienso hacer. Fui a buscar a mis afgulis, pero se han vuelto contra mí. Iré a Jincha solo. Recuperaré a la Devi, aunque tenga que destruir toda esa montaña con mis manos. No pensé que el gobernador se atrevería a matar a mis hombres cuando me llevé a la Devi, pero parece que lo hizo. Eso le costará la cabeza. Ella ya no me sirve como rehén, pero que caiga sobre ellos la maldición de Yisil», murmuró el Rancha. «Vete. Yo, Kensa, me estoy muriendo. Espera, toma mi cinturón». El moribundo intentó hurgar entre sus harapos con manos temblorosas, y Conan, comprendiendo lo que trataba de hacer, se agachó y le quitó un cinto de aspecto extraño. «Sigue la veta dorada a través del abismo», musitó Kensa, sin que Conan entendiera el significado de sus palabras. «Usa el cinturón. Me lo regaló un sacerdote estigio. Te ayudará, aunque a mí me falló al final. Rompe el globo de cristal con las 4 granadas doradas. Ten mucho cuidado con las transmutaciones del maestro. Yo me voy con Gitara. Me está esperando en el infierno. Ya es que los Yar». Kensa murió con un último grito. Conan contempló el cinturón. El pelo negro con el que había sido tejido no era de caballo. El cimerio estaba convencido de que eran cabellos de mujer. Entre el pelo había unas joyas diminutas que jamás había visto. La hebilla dorada tenía una forma extraña. Parecía la cabeza afilada de una serpiente. Conan se estremeció y se volvió, dispuesto a arrojar el cinturón al precipicio, pero tuvo un momento de duda, y por último lo ciñó a su talle, bajo el cinto bacariota que usaba normalmente. A continuación montó en su caballo y reanudó la marcha.
El sol se había ocultado tras los riscos. Conan siguió subiendo por el sendero, bajo la enorme sombra que arrojaban las pendientes rocosas, como un manto azul sobre los valles y barrancos. No faltaba mucho para llegar a la cima cuando, al aproximarse a la arista de un risco, oyó el ruido de cascos de caballo. No dio la vuelta. El camino era tan estrecho que el animal no hubiera podido hacerlo. Siguió cabalgando, y al bordear la arista, desembocó en un sendero un poco más ancho. Un coro de alaridos amenazadores estalló en sus oídos, al tiempo que un brazo que sostenía una cimitarra se disponía a caer sobre su cabeza. Conan detuvo el brazo levantado del jinete, mientras que su corcel hacía retroceder al caballo del otro. «Kerincha», exclamó Conan con los ojos centellantes. El turanio no luchó. Los dos individuos se encontraron sobre los caballos, casi hombro con hombro. Los dedos de Conan se crisparon sobre el brazo armado. Detrás de Kerincha había un grupo de enjutos Irakzais a caballo. Tenían mirada de lobo, pero parecían inseguros, a causa de lo estrecho del sendero y de la proximidad del precipicio que había a sus espaldas. «¿Dónde está la Devi?», quiso saber Kerincha. «¿Qué te importa a ti, espía hircaniano?», dijo Conan con un gruñido. «Sé que tú la tienes», repuso Kerincha. «Me dirigí hacia el norte con algunos de mis hombres, cuando unos enemigos nos tendieron una emboscada en el desfiladero de Salisa. Muchos de los míos murieron, y los otros huimos como chacales por las montañas. Cuando logramos deshacernos de nuestros perseguidores, giramos hacia el oeste, hacia el desfiladero de Amir Jeum, y esta mañana nos tropezamos con un Wasuli que erraba por las montañas. Estaba loco, pero obtuve datos importantes de su balbuceo incoherente antes de que muriera. Supe que era el único sobreviviente de un grupo que siguió a un jefe afguli y a una mujer chatrilla cautiva hasta una garganta situada detrás de la aldea de Kurun. Habló mucho acerca de un hombre de turbante verde al que derribó el afguli, pero cuando fue atacado por los demás wasulis que lo perseguían, los aplastó con su magia en forma tal que cayeron como si fueran nubes de langostas derribadas por la tormenta. «No sé cómo escapó ese hombre», agregó, «y tampoco él lo sabía, pero por lo que dijo supe que Conan de Gor había estado en Kurun con su real prisionera. Luego, cuando cabalgamos a través de las montañas, nos encontramos con una muchacha Galsai que llevaba un pellejo de agua y nos contó que había sido desnudada y violada por un gigante extranjero, vestido con ropas de jefe afguli. Dijo además que había entregado sus ropas a una mujer bendia que lo acompañaba, y finalmente agregó que os dirigíais hacia el oeste». Kerincha no consideró necesario explicar que se dirigía a su cita con las esperadas tropas de Secunderán, cuando encontró el camino bloqueado por montañeses hostiles. La ruta del valle de Gurasa a través del desfiladero de Salisa era más larga que la del desfiladero de Amir Jeum, pero esta última atravesaba parte del país afguli que Kerincha deseaba evitar hasta que contara con un ejército. Sin embargo, al encontrar bloqueado el camino de Salisa, había seguido la ruta prohibida hasta que tuvo noticias de que Conan aún no había llegado a Afgulistán con su prisionera. Esto le obligó a girar hacia el sur y a avanzar apresuradamente, con la esperanza de tropezarse con el cimerio en las montañas. «De manera que será mejor que me digas dónde está la Devi», sugirió Kerincha. «Si uno de tus perros dispara una sola flecha, te arrojaré de cabeza por ese abismo», amenazó Conan. «De todos modos, matarme no te servirá de nada. Me siguen 500 afgulis, y si se enteran de que los has engañado, te arrancarán el pellejo a tiras. Por otro lado, la Devi no está en mi poder, está en manos de los adivinos negros de Jincha». «Portarín», maldijo Kerincha en voz baja, perdiendo por un momento su aplomo y su porte elegante. «Kensa». «Kensa ha muerto», dijo Conan con un gruñido. «Sus maestros lo han enviado al infierno. Y ahora apártate de mi camino. Me gustaría matarte si tuviera tiempo, pero tengo prisa por llegar a Jincha». «Iré contigo», dijo el turanio súbitamente.
Conan se echó a reír. ¿Acaso crees que confío en ti, perro hircanio? No te pido que lo hagas, repuso Kerincha. Los dos queremos a la Devi. Conoces mis razones. El rey Yedisger desea anexionar el reino de la Devi a su imperio y tenerla a ella misma en su harén. Yo te conocí cuando eras atamán en las estepas cosacas, por lo que conozco tus ambiciones. Quieres saquear Ventia y obtener un buen rescate por Yasmina. Bien, dejemos de lado de momento nuestro problema personal. Unamos nuestras fuerzas y tratemos de rescatar a la Devi de manos de los adivinos. Si tenemos éxito y vivimos, pelearemos para ver quién se queda con ella. Conan asintió con la cabeza, al tiempo que soltaba el brazo del Turanio. De acuerdo, dijo, ¿y tus hombres? Kerincha se volvió hacia los silenciosos Irasais y les habló brevemente. Este jefe y yo vamos a Yincha a luchar contra los brujos. ¿Venís con nosotros o os quedáis aquí para ser exterminados por los Afgulis que persiguen a este hombre? Los guerreros lo miraron y en sus ojos se reflejó un tremendo fatalismo. Estaban condenados y lo sabían. Lo sabían desde que las flechas de sus atacantes Dagosai los habían expulsado del desfiladero de Chaliza. El grupo era demasiado pequeño como para abrirse paso desde las montañas hasta las aldeas de la frontera sin la ayuda del hábil Turanio. Puesto que ya se consideraban perdidos, respondieron de la única manera en que puede hacerlo un moribundo. Iremos contigo y moriremos en Yincha. Entonces partamos ya, en nombre de Kron, gruñó Conan, impaciente, contemplando la débil luz del crepúsculo. Hemos perdido un tiempo precioso. Kerincha hizo retroceder su caballo saliendo de donde se encontraba, entre el muro rocoso y el caballo de Conan. Envainó su espada e hizo dar la vuelta cuidadosamente a su corcel. El grupo de hombres comenzó a avanzar lo más rápido que pudieron por el estrecho sendero. Llegaron a la cima situada a 1 kilómetro al este del lugar en el que Kensa había detenido al Cimerio y a la Devi. El camino que habían recorrido era peligroso, incluso para los hombres de las montañas, y por esta razón, Conan lo había evitado cuando iba con Yasmina, aunque Kerincha, que lo seguía, lo tomó, suponiendo que el bárbaro también lo había hecho. Incluso Conan suspiró aliviado cuando los caballos se alejaron del borde del precipicio. Los hombres avanzaron como fantasmas a través del reino de las sombras. Capítulo 8. Yasmina conoce el terror sin límites. Yasmina no tuvo tiempo más que para soltar un grito cuando se sintió envuelta por el remolino de color carmesí y separada de su protector con una fuerza sorprendente. Gritó una vez y después ya no tuvo fuerzas para volver a hacerlo. Tenía la impresión de estar ciega, sorda y muda, y de carecer de cualquier otro sentido a causa de la terrible corriente de aire que la rodeaba. Tenía la terrible sensación de hallarse a una altura impresionante, ascendiendo a una enorme velocidad, y que todos sus sentidos habían enloquecido. Luego vino el vértigo y el olvido. Al recuperar el conocimiento todavía experimentaba un vestigio de tales sensaciones. Gritó desesperadamente, sintiendo que su cuerpo estaba realizando un vuelo involuntario infinito. Sus dedos tocaron una suave tela, y al cabo de un rato tuvo la agradable sensación de estabilidad. Entonces lanzó una mirada a su alrededor. Estaba tendida sobre una tarima cubierta de terciopelo negro. La tarima se encontraba al fondo de una enorme habitación, llena de tapices con dibujos de dragones, de un realismo repelente. Aparentemente, allí no había ventanas ni puertas, aunque podían estar ocultas bajo los tapices. Yasmina no pudo distinguir de dónde procedía la tenue luz que alumbraba el salón. Allí parecía reinar el misterio, las sombras y extrañas formas en las que la muchacha no percibió el menor movimiento, aunque le produjeron un terror infinito. Sus ojos se posaron en algo tangible. Se trataba de un hombre sentado en otra tarima más pequeña, situada a pocos metros de distancia, que la miraba fijamente.
Su larga túnica de terciopelo negro bordado en oro lo envolvía, enmascarando todo su cuerpo. Tenía las manos ocultas en las anchas mangas. Llevaba un gorro de terciopelo en la cabeza. Su rostro reflejaba calma y placidez, y sus ojos brillantes eran ligeramente oblicuos. No movió ni un solo músculo mientras contemplaba a la joven, y su expresión no se alteró al ver que Yasmina recobraba el conocimiento. Yasmina sintió que el terror le helaba la sangre. Se incorporó apoyándose en ambos codos y miró con aprehensión al desconocido. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo que el tono de su voz sonaba metálico y extraño. «Soy el maestro de Jincha». La voz del hombre era pictórica y estridente, como el sonido de la campana de un templo. «¿Para qué me has traído aquí?», preguntó Yasmina. «No me buscabas». «Si eres uno de los adivinos negros, sí», repuso rápidamente la joven, convencida de que el hombre podía leer sus pensamientos. «Querías que los salvajes hijos de las montañas se volvieran contra los adivinos de Jincha», dijo el maestro con una sonrisa. «Lo he leído en tu mente, princesa, en tu mente humana llena de mezquinos sueños de odio y venganza. Mataste a mi hermano», gritó Yasmina con una mezcla de cólera y horror. «¿Por qué lo perseguiste? Nunca te ha hecho daño. Los sacerdotes dicen que los adivinos están muy por encima de los asuntos humanos. ¿Por qué has destruido al rey de Bendia? ¿Cómo puede entender un ser humano corriente los motivos de un adivino?», repuso con calma el maestro. «Mis acólitos de los templos de Turán, que son los sacerdotes en segundo grado después de los de Tarín, me pidieron que actuara en favor de Yedisger. Por motivos personales me presté a ello. ¿Cómo podría explicar mis razones místicas para que los comprendiera tu pobre intelecto? Jamás lo entenderéis. Solo entiendo esto, que mi hermano ha muerto». Por las mejillas de la joven se deslizaron lágrimas de rabia y de dolor. Se puso de rodillas y miró al maestro con ojos centellantes. «Tal como lo quiso Yedisger», repuso el maestro con la misma calma. «Durante un tiempo fue mi deseo satisfacer sus ambiciones. ¿Acaso Yedisger es tu vasallo?». Yasmina trataba de mantener inalterable el tono de su voz. Acababa de sentir que una de sus rodillas tocaba algo duro y simétrico, bajo un pliegue de terciopelo. Cambió cuidadosamente de posición, moviendo una mano bajo el pliegue. ¿Acaso el perro que lame un hueso podrido en el patio del templo es vasallo de los dioses?, preguntó a su vez el maestro. El hombre no pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo Yasmina. Ocultos por el terciopelo, los dedos de la joven aferraron lo que estaba segura que era la empuñadura de una daga. Luego inclinó la cabeza para que no se viera la expresión de triunfo que brillaba en sus ojos. «Estoy cansado de Yedisger», dijo el maestro. «Ahora me dedico a otros entretenimientos». «¿Cómo?». Yasmina saltó como un gato de la selva mientras profería un grito feroz y atacó salvajemente al hombre con la daga en la mano. Luego se tambaleó y se deslizó al suelo, desde donde miró al hombre de la tarima. Este no se había movido. La sonrisa enigmática no se había borrado de su rostro. Yasmina, temblando, levantó una mano y lo miró asombrada. La muchacha vio que sus dedos no sujetaban una daga, sino un ramo de lotos dorados, cuyos aplastados capullos colgaban marchitos del tallo. Yasmina dejó caer el ramo al suelo, como si se tratara de una serpiente, y se alejó inmediatamente de donde se encontraba su verdugo. Regresó a su propia tarima porque consideró que era más digno de una reina colocarse en aquel lugar que arrastrarse por el suelo ante los pies de un hechicero. Lo miró con aprensión desde la tarima, esperando la reacción del maestro, pero éste no se movió. «Toda la sustancia es una para quien posee la llave del cosmos», dijo el maestro enigmáticamente. «Para un adepto nada es inmutable. Los capullos de acero florecen en jardines inominados, y las espadas flores brillan a la luz de la luna a voluntad». «Eres un demonio», dijo la muchacha sollozando. «Yo no», repuso el maestro sonriendo diabólicamente.
Nací en este planeta hace mucho tiempo. Alguna vez fui un hombre normal, pero no he perdido todos mis atributos humanos en mis infinitos siglos de existencia. Un ser humano iniciado en la magia negra es superior a un diablo. Soy de origen humano, pero gobierno sobre los demonios. Has visto a los señores del Círculo Negro, y te asombraría enormemente saber desde qué reino remoto han acudido a mi llamada, y de qué condena los protejo con un cristal mágico y con serpientes doradas. Hizo una pausa y luego agregó, sin abandonar su diabólica sonrisa: pero solo yo gobierno sobre ellos. Ese estúpido de Kensa se creyó poderoso, pobre imbécil, rompiendo puertas materiales y atravesando el aire con su amante, de colina en colina. Sin embargo, de no haber sido destruido su poder, tal vez hubiera llegado a igualar el mío. El maestro volvió a reír y continuó: y tú, pobrecilla, planeando enviar a un peludo jefe de las colinas a invadir Jincha. Pero desde que caíste en sus manos las cosas ocurrieron como si yo mismo las hubiera pensado. Y leí en tu mente infantil la intención de seducirlo con tus encantos femeninos y lograr así tus propósitos. No obstante, y aún teniendo en cuenta tu estupidez, eres una mujer hermosa. Deseo conservarte como esclava. La hija de 1000 orgullosos emperadores abrió la boca, asombrada y furiosa por la declaración del maestro. «No te atreverás». La carcajada burlona del hombre le produjo el mismo efecto que un latigazo sobre sus desnudos hombros. ¿Acaso no se atreve el rey a pisar a un gusano en el camino, pequeña estúpida? ¿No comprendes que para mí tu orgullo real no es más que una paja arrastrada por el viento? Yo que he conocido los besos de las reinas del infierno, ya has visto cómo trato a los rebeldes. Asustada y aturdida, la muchacha se acurrucó en la tarima cubierta de terciopelo. La luz se debilitó y el ambiente adquirió un aspecto más fantasmagórico. El rostro del maestro se volvió sombrío. «Jamás me someteré a ti», exclamó la joven con voz temblorosa, pero resuelta. «Lo harás», respondió el maestro con terrible convicción. «El miedo y el dolor te enseñarán. Te castigaré con una crueldad que hará temblar cada partícula de tu cuerpo, hasta que te conviertas en cera moldeable en mis manos. Conocerás una disciplina que no ha conocido jamás mujer alguna, hasta que la más trivial de mis órdenes sea para ti como la inalterable voluntad de los dioses. Y en primer lugar, para castigar tu orgullo, viajarás a través del tiempo y serás testigo de todas aquellas formas por las que has pasado. Gil la Kosha». Después de que el maestro pronunciara estas palabras, la habitación comenzó a girar ante los ojos aterrados de Yasmina. Se le pusieron los pelos de punta y sintió la lengua pegada al paladar. En algún lugar sonó un terrible gong. Los dragones de los tapices brillaron con un fuego azulado y después se esfumaron. El maestro en su tarima no era más que una forma informe. La tenue luz dio paso a una profunda oscuridad, espesa, casi tangible, que latía con extrañas radiaciones. Yasmina ya no veía al maestro, no veía nada. Tenía la extraña sensación de que las paredes y el techo se habían alejado de ella. En algún lugar algo comenzó a brillar como una luciérnaga que cobraba movimiento rítmicamente. Pronto se convirtió en una bola dorada, y al agrandarse, su luz se volvió más intensa y ardió como una llama blanca. De repente estalló, llenando la oscuridad con blancas chispas que no iluminaban las sombras, pero había una débil luminosidad, como si hubiera quedado una impresión en la habitación, que reveló un esbelto tallo que nacía del suelo en sombras. Bajo la horrorizada mirada de la muchacha, el tallo se extendió y cobró forma. Aparecieron brotes, hojas anchas y grandes flores negras y venenosas que colgaban sobre su cabeza. Yasmina se encogió más sobre la tarima aterciopelada. En el ambiente había un perfume sutil. Era el loto negro que crecía en las selvas prohibidas de Kitai. Las anchas hojas estaban llenas de vida maligna.
Las flores se inclinaron hacia ella como cosas vivas. Parecían cabezas de serpiente recortadas contra la espesa oscuridad, que se cernían sobre ella en forma dantesca. Yasmina trató de retroceder al percibir el aroma embriagador y realizó un esfuerzo por alejarse de la tarima. Luego se aferró a esta como si fuese su único medio de salvación. Gritó aterrada y asió el terciopelo, pero sintió que éste se rasgaba entre sus dedos. Tuvo la sensación de que la estabilidad y la cordura la abandonaban por completo. Era como un átomo sensible, arrastrado hacia un vacío helado por un fuerte viento que amenazaba extinguir la poca vida que quedaba, como si se tratara de una vela apagada bajo la tormenta. Entonces se mezcló con una miríada de átomos de vida por medio de impulsos y movimientos ciegos, y luego volvió a emerger como individuo consciente, girando en una espiral infinita de diferentes vidas. En medio de una bruma de terror, revivió todas sus vidas anteriores y volvió a encarnarse en todos los cuerpos que habían transportado a su ego a través del tiempo. Se volvió a lastimar los pies en el largo camino de la vida que la llevaba al doloroso pasado inmemorial. Más allá de los albores del tiempo, Yasmina se encogió, temblando, en selvas primordiales, perseguida por terribles animales de presa. Se hundió desnuda en arrozales y pantanos, y luchó contra enormes aves acuáticas por capturar el precioso grano. Trabajó junto a los bueyes arando la tierra y vivió en cabañas primitivas, terriblemente incómodas. Vio estallar en llamas ciudades amuralladas y huyó gritando de los verdugos. Caminó desnuda, desangrándose sobre las arenas ardientes, impulsada por el látigo del mercader de esclavos, y conoció el contacto de manos brutales sobre su carne atormentada. Gritó bajo el estallido del látigo y trató de resistirse, loca de horror, a las manos que la forzaban inexorablemente a apoyar su cabeza sobre el cepo del cadalso. Conoció el dolor del nacimiento y la amargura del amor traicionado. Sufrió todas las humillaciones e injusticias que el hombre infligió a la mujer a través de los siglos, y soportó el desprecio y la maldad de otras mujeres. Pero en ese viaje a través del tiempo, Yasmina era consciente de que era la Devi. Era todas las mujeres que habían sido, y al mismo tiempo seguía siendo Yasmina. Su vida se mezclaba con otras vidas en un caos espantoso, cada una de ellas con su carga de vergüenza y de dolor, hasta que oyó débilmente su propia voz gritando, como un doloroso lamento que resonaba con 1000 ecos diferentes a través de los tiempos. Entonces despertó. Se hallaba sobre la tarima cubierta de terciopelo que había en la misteriosa habitación. Bajo la grisácea luz fantasmagórica, volvió a ver la tarima y la enigmática figura sentada sobre ella. La cabeza encapuchada estaba inclinada y los hombros apenas se distinguían en la oscuridad. Yasmina no percibía claramente todos los detalles, pero la capucha, que había sustituido el gorro de terciopelo, despertó en ella una extraña inquietud. Al mirar al maestro se quedó helada de horror. Tenía la sensación de que no era el maestro quien ocupaba la tarima en esos momentos. La figura se puso en pie, se inclinó sobre ella y extendió los largos brazos cubiertos por las amplias mangas. Yasmina luchó contra esos brazos, incapaz de pronunciar una sola palabra, sorprendida por la dura delgadez de aquellos miembros. La cabeza encapuchada también se inclinó sobre ella, y Yasmina soltó un grito de horror. Unos brazos huesudos rodearon su hermoso cuerpo. Desde la capucha se asomaba un rostro muerto y desintegrado que la miraba. Un rostro que parecía un pergamino podrido, adherido a un cráneo destrozado. Yasmina volvió a gritar, y entonces las enormes y espantosas mandíbulas se acercaron a sus labios, y ella perdió el conocimiento. Fin de la tercera parte. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.